Bueno, yo quiero desmarcarme un poco en el tema de entrevistas en relación a que generalmente hay mucha literatura tanto en internet como en los servicios de orientación, en diferentes departamentos, sobre, en este caso, cómo realizar una entrevista de trabajo. No vengo a hablaros de cómo debéis de ir vestidos, ni qué cosas debéis decir, ni no debéis decir. Os quiero dar, en este caso, diferentes aspectos de la entrevista desde el punto de vista de la persona que os va a hacer la entrevista en sí, desde el punto de vista del reclutador. Y para ello, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el proceso de selección actualmente en las empresas. Laura acaba de explicar un poco esta parte, que es el tema de búsqueda en redes sociales. Hasta hace unos años en los departamentos de recursos humanos solamente utilizábamos como fuentes de reclutamiento pues portales de empleo, prensa, instituciones académicas, pero con la llegada de las redes sociales nos hemos encontrado una fuente de empleo completamente gratuita, que no nos cuesta un duro para publicar ofertas ni para encontrar candidatos. A lo largo de la mañana, en las conferencias que van a ver, otros ponentes os van a hablar de lo del tema de currículum y lo que son portales de empleo. A partir de estas dos fuentes se hace una criba de candidaturas y ya viene lo que es el proceso de las entrevistas, que es en lo que yo me quiero centrar. Principalmente hay dos tipos de entrevistas: las entrevistas presenciales y las entrevistas de preselección. En estas entrevistas de preselección lo que se hace también es una criba de candidatos. Hacemos limpieza y nos quedamos con unos poquitos candidatos a los que posteriormente le hacemos una entrevista presencial. Viendo todo el proceso completo, antes de comentaros los 10 aspectos que para mí son fundamentales y que debéis de tener en cuenta en una entrevista, os voy a hacer un breve comentario de estas diferentes entrevistas. En primer lugar, las entrevistas telefónicas. Muchos de vosotros, cuando habéis escrito a través de un portal de empleo o habéis dejado vuestra candidatura con un currículum, hoy por ejemplo tenéis a diferentes empresas en los stands donde vais a poder, en este caso, enviarles o remitirles vuestro currículum, ¿no? Cuando ellos reciben el currículum, si en este caso cumplís el perfil y los requisitos que esa empresa va buscando, el primer contacto puede ser a través de diferentes vías, y una de ellas, la más tradicional, es que sea a través de una llamada de teléfono. En esta entrevista telefónica, lo que intenta en este caso el reclutador es ver si realmente cumplí esos requisitos básicos. ¿Por qué? Porque en un currículum vitae todos somos fantásticos y todos somos maravillosos. Ponemos realmente lo que queremos que las empresas conozcan de nosotros, intentando vendernos, ¿no? Pero claro, luego esa manera que tenemos de vendernos debemos de demostrarla al reclutador. Con la entrevista telefónica, ¿qué es lo que vamos a intentar, por lo tanto? Ver si cumplí esos requisitos o no. Suelen ser entrevistas muy breves, suelen durar entre 10-15 minutos como mucho. Y, pues por ejemplo, en el tema del inglés, que es muy típico aquí en España, hay muchas ofertas de empleo que veréis que se solicita idioma. Aquí en España, yo no sé, pero todos tenemos un nivel medio de inglés, hablamos fantásticamente bien el idioma. Y sin embargo, cuando llega a una entrevista telefónica, si yo he solicitado que necesito que tengas conocimientos de un idioma en concreto y me pongo a hablar contigo en inglés y tú no me respondes en inglés, doy por sentado que me han mentido en el currículum. Y por lo tanto, ese nivel medio realmente es un nivel básico, o realmente es que como me ponen la oferta de empleo que necesita inglés y yo ya he hecho el currículum allá donde sea, pues lo he echado y me han pillado. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta entrevista telefónica? Que no pasa a la siguiente fase, que sería la entrevista presencial. ¿Qué es importante en estas entrevistas? Para mí hay 4 aspectos importantes. Uno de ellos, el tema de la escucha activa. ¿Por qué? La persona que os llame por teléfono para contactar, en este caso os va a dar pistas ya sobre el puesto de trabajo y qué es lo que va buscando. Entonces, escuchar bien lo que os dice esa persona antes de responderle. Por otro lado, debemos de intentar en esta entrevista captar la atención, no soltar el rollo y contar todo. ¿Qué es lo que pasa? En muchas ocasiones te pones en contacto con el candidato, te pones a hablar con él de diferentes aspectos, le haces alguna pregunta de algo que has visto en concreto en su currículum y soltamos el rollo. Y lo que queremos ya es, por ese afán de quiero que me hagan para hacer la entrevista, no nos guardamos ninguna carta bajo la manga, esperando a que llegue esa entrevista presencial.
debería en este caso captar la atención del reclutador, sin mostrar todas vuestras bazas. También en este caso despertar el interés de lo que queréis conseguir en la entrevista, por lo tanto también dejar pequeñas píldoras. Esto de las entrevistas al final parece un poco como una relación, un coqueteo, ¿no? Pues algo así. Y por último, causar el deseo en él de que quiera saber más sobre ti. En este caso, como os decía, indicar ciertos aspectos que quizás no hayáis incluido en el currículum y que pueden ser de interés para esa persona. ¿Por qué? Porque anteriormente habéis hecho una escucha activa. Luego hay otro tipo de entrevistas que son las entrevistas asíncronas. Vale, ¿qué es esto de entrevistas asíncronas? Os va a parecer un poco raro. Mirad, yo en mi empresa, más del 80% del reclutamiento que realizamos lo hacemos a través de redes sociales. Y a través de redes sociales y también a través de videoconferencias. Nosotros hemos sustituido esas llamadas telefónicas por entrevistas en vídeo, entrevistas online, a través de diferentes plataformas. Están las entrevistas en vídeo, que las vamos a ver ahora después, y en este caso las asíncronas, no, esto está mal, vale, sí, están las asíncronas, que es un vídeo grabado por parte del candidato. Yo os explico cómo funciona rápidamente. Mira, vosotros recibís un enlace a través del correo electrónico donde os va a dar acceso a una plataforma. Tenéis que tener en casa una webcam para poder grabaros, y yo lo que voy a hacer es haceros una serie de preguntas, igual que os haría por teléfono, y os vais a grabar con un corto periodo de tiempo, 1 minuto suelen durar esos vídeos, respondiendo a esas preguntas, de manera que ya no es tan frío como el teléfono, y por otro lado se puede evaluar algo muy importante para los profesionales de recursos humanos, que es en este caso el tema de la comunicación no verbal, ¿vale? No solamente la de hablar, sino también qué es lo que transmite vuestro cuerpo. Esos vídeos nos llegan a nosotros, podemos veros, y entonces decidimos si os llamamos para una entrevista presencial. Y voy más allá. Pensaréis, jolín, ahora van a tener un vídeo ahí grabado con mi cara y mi voz. Es un aspecto bastante positivo para el candidato. ¿Por qué? Porque en una misma empresa donde hay diferentes personas dentro del departamento de recursos humanos, no os van a evaluar una única persona, sino que os va a evaluar más de una persona. Es decir, yo puedo pasarle ese vídeo a un compañero y decirle, oye, mira, he visto a este candidato, se ha hecho un informe de él, valóralo, evalúalo tú también, a ver qué te parece. Y que se llegue a un consenso en la decisión, sin tener que ser una única persona y jugarte en este caso el hacer una entrevista presencial por la decisión de una persona. Bueno, me encanta esta foto y la he traído porque os podría contar 1000 anécdotas de lo que me estoy encontrando en el tema de las videoentrevistas. Y lo que me estoy encontrando es que en muchas ocasiones la gente no se da cuenta, piensa, bueno, como me van a hacer una videoentrevista, lo estoy haciendo a través de una webcam, con el portátil, estoy en casa, y como estoy en casa, pues no cuido tanto la imagen como cuando me traslado a un centro de trabajo a hacer la entrevista en la empresa. Debéis de tener en cuenta el tema del orden de la habitación donde vaya a realizar esa grabación, donde os vaya a grabar vosotros, y evitar, pues lo típico. Me he encontrado barbaridades del tipo, estoy haciendo la videoentrevista en mi dormitorio y realmente tengo la cama sin hacer, el pijama colgando, por el suelo 300 chismes, o voy más allá, que también me ha pasado en una ocasión, de encontrarme un candidato con traje de chaqueta, con corbata, sentado, hacerle la entrevista, dejarse la cámara encendida, yo no la he pagado, se levanta y como estamos en verano y hace calor, iba en ropa interior. Entonces, ese tipo de cosas, tenerlas en cuenta. ¿Estáis en casa? Sí, pero pensar como si estuvierais en una entrevista, ir vestidos completamente. Luego, el tema de la entrevista online, aparte de la grabación, también se pueden hacer entrevistas a través de Skype o de Hangout, ¿vale? Son las dos principales plataformas que estamos utilizando. Estas son entrevistas en directo, esto sí que no está grabado. En este caso, la anécdota que os contaba anterior fue en una entrevista de este tipo. Vale. Y de aquí me voy a las entrevistas presenciales, que es en las que me voy a centrar. Yo he trabajado durante años en departamentos de recursos humanos y quizá la visión que tengo es más desde la gran empresa, ¿no? Pero también
debo de contaros el punto de vista de la pequeña empresa. Más que nada porque, como sabréis, el 98% del tejido empresarial español son pequeñas empresas y entonces no solamente os vais a encontrar entrevistas con profesionales de recursos humanos, sino también con el superior jerárquico o el propietario de la empresa. ¿Qué pasa? Que diferenciando si lo vais a hacer con una pyme o con una gran empresa, la entrevista va a ser completamente diferente. Y sí, seguro que más de alguno de los que estáis en la sala habréis hecho entrevistas en una empresa pequeñita o en una empresa más grande. ¿Qué es lo que vais a encontrar con la pyme? Pues que la entrevista va a ser una entrevista que se denomina curricular, donde en este caso únicamente se van a centrar en lo que aparece en el papel de vuestro currículum, vuestra trayectoria profesional. Se va a ver formación académica, experiencia laboral anterior. Luego, por otro lado, tenemos el tema del profesional de selección, que la entrevista que hace es una entrevista que se denomina mixta. No solamente nos centramos en el tema del currículum, sino que vamos más allá. En este caso, también evaluamos las competencias. ¿Por qué me gustan a mí tanto las redes sociales? Porque me permiten, antes de hacer la entrevista, evaluar también la parte de competencias. Las empresas, con tanta gente que hay actualmente en desempleo, nos encontramos que hay muchísimos candidatos, entonces ya no podemos evaluar única y exclusivamente por la formación que tiene una persona o por la trayectoria a nivel de empresas en las que ha trabajado anteriormente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ahora le estamos dando también mucha más importancia a la actitud con C, como bien decía Laura. Y yo os podría decir que ya está en el tema del 50% cada una de estas partes. En las entrevistas curriculares, ¿en qué se van a centrar principalmente? Pues principalmente en aspectos de conocimiento, experiencia previa y en los puestos que habéis desempeñado. Y el propósito de esta parte de la entrevista va a ser que todo cuadre. Y lo que buscamos, sinceramente, es ver si me estás engañando a través de tu currículum, ¿vale? Entonces, tener en cuenta, aunque lo van a explicar a lo largo de la mañana, el tema de los vacíos profesionales, cómo los encajáis, cómo no los encajáis, las funciones que estáis desempeñando dentro de un puesto que estén bien detalladas y que sean las reales, porque también lo que nos estamos encontrando, una de las cosas que hacemos siempre, aunque penséis que no, es así, es el tema de contrastar referencias. ¿Por qué? Nosotros nos conocemos, la mayoría de profesionales de recursos humanos, y entre las diferentes empresas, incluso entre la peluquería Juanita y el bar Antonio. Si has trabajado anteriormente en esa empresa, lo más seguro es que vayan a preguntar por ti y que pregunten, oye, ¿cómo trabajaba esta persona? De ahí la importancia de que la documentación que aportéis o la información que aportéis en vuestro currículum sea veraz. En las entrevistas en relación a las competencias, ¿qué es lo que estamos valorando? Pues estamos valorando diferentes actitudes, habilidades también, trabajo en equipo, iniciativa, flexibilidad, capacidad de aprendizaje, habilidades de comunicación. Todas estas cosas las evaluamos, aparte de la formación. Luego, otro tipo de entrevistas que os vais a encontrar son las entrevistas grupales. Y en las entrevistas grupales, estas sí son de grandes empresas. Por ejemplo, de las empresas que vienen hoy al foro, sé que, por ejemplo, Decathlon hace este tipo de entrevistas grupales. Antes se hacían sobre todo para puestos de dirección, pero ahora cada vez más se hacen también para puestos de baja cualificación. No tienes por qué ser un directivo para hacer este tipo de entrevistas. Este tipo de entrevistas las comenzaron a hacer sobre todo en los bancos, en la banca, o cadenas grandes también, Carrefour. Pero ahora cada vez es más habitual poder hacerlo. ¿Y qué es lo que se intenta con estas entrevistas? Poneros en una situación parecida a la que vaya a vivir en vuestro puesto de trabajo, o se os pone un caso hipotético que puede ser una locura, por así decirlo, sería algo como interpretar un papel, ¿no? Una situación en la que yo lo que quiero ver es ver tu capacidad de liderazgo, por ejemplo, si trabajas en equipo, si eres una persona que cuando estás dentro del grupo en esa entrevista estás en silencio o en este caso aportas opiniones. Y generalmente suelen ser entrevistas entre 6 u 8 personas como máximo, y en la que hay más de un evaluador. No solamente hay un profesional de recursos humanos, sino que podéis encontrar 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque si el grupo, por ejemplo, es de 8, yo no puedo evaluar a 8 personas y ver qué están haciendo esas 8 personas. Y ya me voy a la parte importante.
a la parte de los 10 aspectos que para mí son fundamentales. Mirad, uno de ellos, y uno de los primeros, en este caso es cuidado con las preguntas que os va a realizar el entrevistador a la hora de romper el hielo. Y os pongo un caso. Los profesionales de recursos humanos no damos puntadas sin hilo. Cualquier pregunta que os hagan, por tonta que os parezca, lo que queremos es obtener información de vosotros, información que me sirva para poder decidir si eres el candidato idóneo que estoy buscando. Entonces, preguntas tontas del tipo, no sé si os habéis encontrado en la situación de llegar a una entrevista, estar esperando en la sala de espera y tener que pasar un pasillo desde la sala de espera hasta donde me van a hacer la entrevista, que es un pasillo interminable. Y claro, en ese tiempo vas andando con la persona que te va a hacer la entrevista y ese entrevistador va a romper el hielo contigo y te va a preguntar cualquier cosa absurda. Os pongo un ejemplo. Yo que he estado muy vinculado al sector retail, al sector del comercio, el asentismo en cuanto a que la gente se me ponía enferma era mucho mayor el sábado por la mañana y el lunes. ¿Por qué? Porque el viernes por la noche me había dado la fiesta del 15 y bueno, habían fiestas de sábado y domingo y el lunes eran las típicas dolores de estómago, jaquecas, vómitos, ese tipo de cosas. Una pregunta absurda que os pueden hacer. Imaginar que la entrevista la tenéis un lunes y va hablando ¿qué tal el fin de semana? El ¿qué tal el fin de semana? Vosotros lo podéis interpretar con, bueno, pues el fin de semana bien, o hay gente que te suelta, bien, en el fin de semana estuve de viaje o estuve celebrando el cumpleaños de tal. Hay gente que llega a decirte ese tipo de cosas. Nosotros realmente con esas preguntas lo que vamos buscando es una segunda intencionalidad. Si yo te pregunto qué tal el fin de semana, más bien lo que quiero obtener como respuesta no es dónde has estado o dónde no has estado. Pasa, por ejemplo, también con el tema del aparcamiento. Os habréis encontrado también entrevistas que os preguntarán, ¿habéis podido aparcar bien? ¿Habéis encontrado aparcamiento de forma sencilla? Y aquí lo que estamos esperando como respuesta es sí, porque he sido previsor y me he venido media hora antes de hacer la entrevista. ¿Y por qué va con segunda esta pregunta? Porque lo que quiero saber es, ¿va a venir de forma puntual a tu puesto de trabajo cada día? Más aspectos importantes, el tema de la disposición de las sillas. En el caso de los departamentos de recursos humanos, os vais a encontrar que cuando vayáis a hacer una entrevista, hay empresas que os hacen la entrevista donde está la mesa y luego una silla a ambos lados, ¿vale? Es lo que se llama disposición frontal. Si llegáis a hacer la entrevista y veis la disposición de esa manera, os va a decir mucho sobre el tipo de entrevistador. ¿En relación a qué? La disposición frontal se suele hacer por profesionales que en este caso quieren dejar bien diferenciado el estatus dentro de la entrevista, como queriendo decir, aquí el que manda en la entrevista soy yo. Hay otro tipo de disposición que es el circular. El circular, donde en este caso parece que hay más cercanía. A mí ese tipo de disposición es la que más me gusta. Hay una mesa de por medio, ¿no? Pero estás mucho más cerca del candidato, no estás enfrentado. Le estás diciendo, estoy a tu mismo nivel. Y lo que buscas es que tú te sientas más cómodo. Y ya no solamente que te sientas más cómodo, con una disposición frontal yo pierdo muchas cosas de tu comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque de la cintura hacia abajo no puedo evaluarte. Y las piernas dicen mucho. Y si tengo las piernas cruzadas, no las tengo, todo ese tipo de cosas las evaluamos. Con una disposición circular te veo el cuerpo completo y puedo evaluar también de la cintura hacia abajo tu comunicación no verbal. Y luego está la disposición informal, que esa ya sería sin mesa. 2 sillas y en este caso sí se busca ya que tú te sientas muchísimo más cómodo. ¿Qué es lo que ocurre en las entrevistas? Que cuanto más cómodo se siente el candidato, más cosas te cuenta. Y yo lo que quiero es obtener información. Mirar, esto es casi, y os vais a reír, y habrán compañeros de profesión que me maten, pero es casi como un interrogatorio policial. Pues algo parecido. Estamos buscando en este caso evaluar al candidato y sacar la mayor información posible. Un tercer aspecto, el tema de hacer una reformulación positiva de las preguntas que nos hagan. Mirad, hay candidatos que llegan a una entrevista donde en este caso hay que sacarle las cosas con sacacorcho. Otros que hablan mucho. Y en este caso de reformular, a lo que me quiero dirigir es, sobre todo, hay preguntas que os van a formular
en las que a lo mejor yo tengo ciertos prejuicios, ¿vale? En las pymes suele pasar mucho más que en las grandes empresas. Prejuicios en relación a qué, porque seamos sinceros, discriminación en las entrevistas de trabajo hay por cuestiones de sexo, por cuestiones de edad. A ver, claro que las hay. Entonces, yo puedo venir con cierto prejuicio. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, con la gente joven. Os vais a encontrar entrevistadores que a la gente joven a lo mejor le hacen una pregunta en la entrevista y le dicen sí, pero es que quizá para este puesto, no sé, veo que tienes poca experiencia, aunque tienes una amplia formación. Ese tipo de preguntas, primero pensar, me han llamado para hacer la entrevista, por lo tanto, la empresa está interesada por mí. Olvidaros. Y en segundo lugar, si estamos detectando que el entrevistador tiene algún tipo de prejuicio en relación a algo en concreto, lo que debemos de hacer es rebatirle eso que me está diciendo. Por ejemplo, en el caso que os decía de gente joven, el decirle sí, pero mira, tengo un aspecto muy positivo con respecto a una persona que tiene una carrera profesional mucho más amplia, y es que yo voy a venir sin vicios a tu empresa. Eso nos gusta mucho a las empresas. Nos gusta el tener gente joven que se va a adaptar a las normas que tenemos en la empresa, a la cultura de empresa, a las formas de trabajar que tenemos en la empresa. La gente que viene de otras empresas puede venir con ciertas manías ya adquiridas de esa empresa y ciertas formas de hacer las cosas. Pues sería una forma de, como os digo, de reformular ese prejuicio que en este caso tenía el entrevistador. Otro aspecto para mí muy importante, el tema de la comunicación no verbal. Mirad, en el caso de los políticos lo podemos ver cada día. El mensaje que dé nuestro cuerpo debe de ser el mismo que hacemos de forma oral. Nosotros podemos saber si realmente un candidato nos está mintiendo en una entrevista por lo que está expresando su cuerpo. Me diréis, sí, pero es que en una entrevista hay veces que te pones tan sumamente nervioso, y más cuando a lo mejor llevas mucho tiempo en desempleo y necesitas de verdad incorporarte a trabajar y llegas con un nivel de tensión muy grande, y ese nivel de tensión en el cuerpo se ve reflejado. Eso lo tenemos en cuenta, claro que lo tenemos en cuenta. El problema está cuando tú estás en la entrevista, yo comienzo a hacerte preguntas y tú comienzas a responder con titubeos, con vacíos de no saber qué decir o qué no decir. Todo ese tipo de cosas se ve también a través del cuerpo. Gestos importantes, por ejemplo, a evitar. Pues mira, por ejemplo, el tema de jugar con el bolígrafo, el anillo, cualquier objeto en la entrevista. Esto ya no es por la evaluación que yo os pueda hacer a vosotros directamente, sino más bien porque me vaya a distraer a mí. El estar jugando con algo durante la entrevista va a hacer que yo me pierda y que a lo mejor pierda el hilo de lo que os quería preguntar. Golpear ligeramente los dedos sobre la mesa, tener los brazos cruzados a la altura del pecho, que ya te está diciendo, a ver qué vienes a contarme. Porque pasa por varias entrevistas y ya estoy un poco harto. O apoyar la mano sobre la barbilla, no mirar directamente al reclutador. Hay ocasiones en las que haces entrevistas con candidatos que no te han mirado a lo largo de la entrevista en ningún solo momento. Entonces, en función del puesto que se está ofertando, imaginar que yo estoy ofertando algo en relación a atención al cliente, de cara al público, donde te tienes que relacionar con la gente y no me han mirado en toda la entrevista a los ojos. ¿Qué me voy a esperar yo que vaya a hacer luego con un cliente? Pues exactamente lo mismo. Balancear el cuerpo, reclinarlo sobre la silla. Yo creo que esto más bien son normas de conducta, por así decirlo. Y luego, aconsejable, asentir con la cabeza, diciéndome en este caso, oye Víctor, te estoy escuchando, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sonreír de forma sincera, importante, la sonrisa. Mirad, no sabéis, lo comentaba también Laura, con el tema de la foto. Es importantísimo en una entrevista el tema de la sonrisa, de sonreír. Queremos gente, en este caso, que venga motivada a las empresas. Yo no quiero gente que está quemada y que viene en este caso a la entrevista ya harto. La sonrisa transmite en este caso la motivación también que tiene esa persona. Y luego mantener una postura erguida y natural cuando estemos sentados. Más aspectos importantes. El hacer preguntas al entrevistador. Hemos hablado de la comunicación no verbal, pero ahora os quiero hablar también de la comunicación verbal. Hay muchas ocasiones donde nos encontramos en entrevistas a candidatos que finaliza la entrevista y todo les parece fantástico y maravilloso. Mirad,
aunque las empresas durante todos estos años de crisis económica, sí es cierto que hemos tenido la batuta, por así decirlo, y hemos tenido más poder de negociación, de esto es lo que hay, porque mira la puerta, tengo 300 esperándome para entrar a trabajar. Y sigue pasando. Vale, empieza ya a cambiar, y te digo que empieza ya a cambiar, y te lo aseguro a nivel de que hay ya más movimiento en temas de ofertas de empleo y de incorporaciones en empresas. Y también según los perfiles profesionales. Yo hay perfiles profesionales donde me estoy encontrando que no hay profesionales porque están trabajando ya en las diferentes empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que ya llega a ser realmente una entrevista de negociación, donde te tienes que sentar con esa persona y negociar un salario y negociar también unas condiciones. Que eso es lo que ocurría antes de la crisis económica. Yo antes de la crisis económica te ponías a buscar un candidato y un proceso de selección te podías tirar un mes porque es que no encontraba a nadie para ciertos puestos. ¿Qué tipo de preguntas en este caso es importante que hagáis? Mirad, varios entrevistadores que os van a dar la posibilidad, cuando vaya a finalizar la entrevista, y os van a decir, ¿deseas hacerme alguna pregunta antes de finalizar? Hay gente que te dice que no. Y eso lo que denota por parte del candidato quizás es cierta falta de interés con relación a la empresa, a la oferta. ¿Por qué? Yo no me creo que en una entrevista un reclutador te deje claro todo. Hay ciertas preguntas que os va a dar miedo hacer y que si es la primera entrevista que hacéis con esa empresa no debéis hacer si no han sacado ese tema, como puede ser por ejemplo el tema del salario. Hay entrevistadores que os van a preguntar por vuestras expectativas económicas y os van a preguntar qué estabais cobrando quizás en trabajos anteriores. Otros que no os van a hablar de ese tema. Si no hablan de salario, no hablar de salario. ¿Qué preguntas en este caso se podrían realizar? No. ¿Qué preguntas se podrían realizar? Pues mirar, preguntas en relación, pues si voy a tener personal a mi cargo, el tema también si la empresa da algún tipo de formación inicial, pues yo qué sé, por ejemplo en temas de hostelería hay gente que viene con mucha experiencia a trabajar como camarero, pero otros que a lo mejor no están buscando a alguien con experiencia, es un perfil junior y le preocupa el, oye, no sé ni siquiera cómo se utiliza una máquina de café. Pues hay empresas que te envían a ciertos cursos que en este caso te ponen un poco al día y te dan cierta formación. Preguntas que tampoco debéis de hacer en la primera entrevista, el tema de vacaciones. Yo hay gente que después de hablarle de todo en la entrevista, le preguntas, ¿quieres hacerme alguna pregunta? Y te dice, sí. ¿Cuántas vacaciones tengo al año? O ya me estás diciendo, bueno, si no has empezado todavía, ¿ya estás pensando en vacaciones? Ese tipo de cosas no preguntarlas. En relación a la comunicación verbal, ¿qué es importante tener en cuenta? 3 cosas. Evitar los monosílabos. No hay cosa que más nos desespere a los entrevistadores que el sí, no, sí, no, hombre. La entrevista no es para que yo hable, la entrevista es para que habléis vosotros. Yo lo que quiero es escucharte a ti. Te voy a hacer preguntas y lo que quiero en este caso es que me cuentes cosas sobre ti. Más cosas importantes, el tema de los latiguillos, bueno, el súper, o sea, todo ese tipo de cosas, fuera. Pensar que estáis en una entrevista, utilizar un vocabulario profesional. Si es, por ejemplo, en comercio, pues imaginar que en una tienda de moda os van a hablar de tema de el alarmado de las prendas, el etiquetaje, el tallaje, el tal. Todo ese tipo de tecnicismos profesionales debéis de asimilarlos y utilizarlos también en la entrevista, porque me van a decir mucho sobre vosotros. Más cosas. Pues, por ejemplo, eliminar muletillas y expresiones contundentes. Tampoco gusta eso del siempre o nunca. El siempre o nunca yo no me lo creo. Siempre hay algo intermedio. Y por último, expresaros de forma correcta y clara, concisa, con vocabulario rico. Hay gente que va haciéndole diferentes preguntas y como vienen con la entrevista preparada, porque hay mucha gente que viene con la entrevista preparada, ya pues lo típico, puedes entrar en internet y ver más de 100 preguntas que te pueden hacer en una entrevista. Y hay gente que, oye, hace bien su trabajo, porque al fin y al cabo cuando estamos en búsqueda activa de empleo, nuestro trabajo consiste en prepararnos para hacer una entrevista y empezar en una empresa a trabajar. Van tan sumamente estructurados en lo que te tienen que decir, que le hacen una pregunta sobre cualquier otro tema y como yo llevo preparado que te tengo que decir esto, te digo esto.
Entonces, no. El tema de que veamos respuestas artificiales o que están excesivamente preparadas, me da la sensación que quizá me pueda estar mintiendo. El sexto aspecto sería rechazar educadamente preguntas que invadan aspectos íntimos de nuestra vida personal. Y aquí quiero hacer una diferenciación. Os he hablado al principio de dos tipos de entrevistas. Las que se hacen en una pyme con un superior jerárquico o un propietario de la empresa y las que hacéis con un profesional de recursos humanos. Las que hagáis en una pyme, este tipo de preguntas son muy habituales. Entonces, no la rechacéis. Y os digo no la rechacéis porque generalmente la pyme suele ser una empresa muy cercana, donde hay un trato muy personal con el trabajador, donde hace la comunión el hijo y te invitan a la comunión, se casa y te invitan a la boda. Entonces, es un tipo de relación más estrecha. Pero cuando hagan preguntas íntimas, grandes empresas, decir malo. ¿Malo por qué? Nosotros no esperamos conocer aspectos de vuestra vida personal. A mí me da igual, de un candidato, cualquier tipo de orientación religiosa, política, sexual, me da exactamente igual. Cuando hago este tipo de preguntas, lo que busco es saber lo prudente que puede llegar a ser ese candidato. ¿Por qué? Porque si te hago una pregunta relacionada con temas políticos, por ejemplo, y me dices del color político que eres, si estás de acuerdo en las últimas elecciones tal, ya estás entrando en una dinámica donde yo puedo pensar, esta persona quizá para el puesto que se desea cubrir no va a guardar cierta confidencialidad. Y las empresas, el tema de la confidencialidad, algunas lo llevan bastante mal. Hay empresas muy transparentes y otras empresas donde en este caso hay cierto hermetismo, donde la confidencialidad pasa a ser máxima. Entonces, si un reclutador, un profesional de recursos humanos os hace alguna pregunta a nivel personal, rechazarla. ¿Y cómo la podéis rechazar? Porque me vais a decir, claro, lo voy a decir al entrevistador, no, es que a ti qué te importa mi vida personal. No, en este caso lo que estamos buscando es que algo así, dejar claro que no debes de responder a este tipo de preguntas, pero que puedes confirmarle que eres una persona comprometida, implicada, independientemente de tu partido político, de tu religión o de tu orientación sexual. ¿Más aspectos importantes? Pues sería que buscamos sinceridad y honestidad. Mira, yo ya no sé la cantidad de Goyas, de Oscars, de Conchas de Plata que he entregado en las entrevistas, porque realmente hay veces que no sé si estoy tratando con un actor o con un candidato. Y ¿debemos de ser honestos en una entrevista y ser sinceros? Sí, también os digo, hasta cierto límite. Todos sabemos cosas a nivel profesional que no deseamos que conozca esa empresa, porque más bien nos pueden perjudicar a que nos puedan beneficiar, ¿vale? Pero sí debemos de ser sinceros, marcando ese límite y diciendo en realidad lo que podamos decir, ¿vale? La naturalidad. Esto es lo que os decía antes. El tema de que perdemos esa naturalidad en muchas entrevistas porque nos preparamos tanto y nos estructuramos tanto la entrevista que llega un momento que soltamos el rollo y nos hemos quedado a la mar de a gusto. Luego la actitud. A nivel de actitud, como os decía, el 50% de la evaluación que estamos haciendo de un candidato es la actitud. Yo quiero a gente que venga motivada a mi casa, a mi empresa, y que venga motivada ya de casa, que no la tenga que motivar yo aquí. Entonces, si en este caso estáis haciendo una entrevista en un sector que os gusta, en una empresa que es reconocida y que realmente os han recomendado, demostrarlo a través de vuestra actitud y informarse previamente sobre temas de la empresa que luego podáis utilizar como herramientas en la entrevista. Todo ese tipo de cosas es un aspecto diferenciador y que a nosotros nos gusta ver en el candidato. Y por último, el último aspecto sería el coquetear con el entrevistador. Mirad, esto va a parecer un poco absurdo, pero es cierto. Yo que en comercio he tenido que hacer muchos procesos de selección de mujeres, porque según el sector había ciertos puestos que generalmente ocupaban mujeres, porque eran o bien tiendas de moda femenina o he estado trabajando también en perfumería. Me he encontrado situaciones donde las candidatas han intentado coquetear conmigo. Os vais a encontrar con dos tipos de reclutadores si utilizáis algún tipo de estas tácticas. El reclutador que se puede sentir muy incómodo o el reclutador que es un fresco y dije, joder, que todavía esta noche me sale un rollo. Yo
Os recomiendo que, aunque sea de sentido común, evitéis el coqueteo. Y el coqueteo, en muchas ocasiones, no quiere decir que le ponga una mano encima al reclutado. Puede ser un coqueteo con desabrocharme un botón de la blusa, una mirada un tanto tal. Incluso hay veces que hay gente que por su propia sensualidad, y ya me refiero en el tema de lo que me ha pasado a mí personalmente, que transmite tanta sensualidad que tú puedes llegar a pensar, incluso están coqueteando conmigo, y realmente no lo están. Entonces, medir mucho los gestos que realizáis en una entrevista. Y poquito más. Me gustaría en este caso que cualquier pregunta, porque tenemos tiempo todavía, cualquier pregunta que queráis hacerme, que os aprovechéis y me preguntéis en relación a las entrevistas que estáis realizando o en los procesos de selección en los que estáis participando. Y si os puedo ayudar y daros alguna clave, poder aportarosla. Aprovechar que Víctor, como habéis visto, aparte de dar unas excelentes claves, participa haciendo procesos de selección, con lo cual seguro que os habéis enfrentado a alguna situación donde salís con una sensación un poco negativa, ¿no? De decir, pues no me gusta cómo se han comportado o no me gusta cómo he actuado yo. ¿Qué pregunta le haréis a Víctor? Bueno, lo vamos a tener por aquí todo el día, podéis hablar con él ahora en el café o podéis hablar con él en cualquier momento, pero aprovechando que tenemos ahora unos minutos, lanzar cualquier pregunta que consideréis.